Acabamos de recibir la siguiente información. Un avión Boeing 737 arrendado por Cubana de Aviación cayó en la mañana de hoy al despegar del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Informaciones preliminares dan a conocer que la aeronave se precipitó entre Boyeros y Santiago de Las Vegas. Fuentes del Ministerio de Transporte señalan que con tripulación extranjera la nave se dirigía de La Habana a Holguín con 104 pasajeros a bordo. En estos momentos, fuerzas de rescate y salvamento se encuentran en el lugar de los hechos. En próximas emisiones ampliaremos esta información. Sí, escucho perfectamente. ¿Podés tener algún tipo más de información al respecto para ayudarnos a determinar qué es lo que se va confirmando? Sí, exactamente. Bueno, es una información que va sucediendo, generándose, lo vamos a conocer de forma muy rápida, se van de alguna manera esclareciendo ya algunos detalles. Por ejemplo, la aerolínea, se habla ahora de una aerolínea mexicana llamada Damo JH. Parece que es la aerolínea dueña, la empresa dueña de este avión, que, repito, puede ser un avión rentado por Cubana de Aviación. Recordemos que los medios cubanos aseguran que es un avión Cubana de Aviación que viajaba hasta la ciudad de Holguín, en el oriente de Cuba, el tercer polo turístico de la isla. Y nada más el hecho de que sea un Boeing, o sea, un avión de este tipo, ya asegura de que no es propiedad como tal de Cubana de Aviación, porque por cuestiones del bloqueo son aviones que tienen un alto componente de piezas estadounidenses y que Cuba no puede adquirir por la política del bloqueo. Pero sí es muy probable que sea un avión, como decía, perteneciente a esta empresa mexicana, Damo JH, y que haya sido rentado entonces por la empresa cubana. También ya se habla de un número más claro de víctimas, 104 víctimas, es decir, 104 pasajeros. Y bueno, creo que habrá que esperar un poco más también para conocer un poco más de detalles, porque ahora habrá que investigar los documentos, ver las características del vuelo y quizás, bueno, conocer un poco más de detalles. Seguramente en las próximas horas tendremos detalles más exactos, sí. Es importante lo que estás diciendo porque tenemos finalmente el número de pasajeros a bordo, que es exactamente entonces 104. Pero todavía se desconoce si todas son víctimas fatales o si hay algún tipo de rescate al respecto, o ya se descartó eso. Bueno, si nos guiamos por las declaraciones del presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel, hay un costo en cuanto a vidas bastante elevadas. De hecho, ya, como se decía, está en el lugar de los hechos. No hay, vamos a decir todavía cifras exactas, pero es de suponer, además por las características de este tipo de accidentes y por las imágenes que algunas personas que están en el aeropuerto que han podido, o sea, subir a internet fotos en sus cuentas en las redes sociales, debe ser un saldo de víctimas bastante elevado en cuanto a muertos, por ejemplo, y quizás, bueno, lesionados graves también. Oliver, ¿y se conoce algo más sobre el lugar del hecho? Porque muchos habían dicho de que se había estrellado en un lugar descampado, otros en plena autopista. ¿Eso se desconoce todavía? Sí, no hay muchos detalles. Lo que sí son en las inmediaciones del aeropuerto José Martí, que está en las afueras, exactamente, que está en las afueras de la ciudad, en Rancho Boyeros, es decir, a unos cuantos kilómetros. Por ejemplo, del centro de La Habana al aeropuerto son más o menos media hora, o sea, de viaje. Hay que ver también si hay daños también materiales, en dependencia de dónde cayó la aeronave. Hay un pueblo cerca allí, es decir, en una zona urbanizada, una zona donde viven personas alrededor del aeropuerto. De hecho, muy cerca hay edificios, ¿no?, de viviendas, pero de eso sí que no se ha dado a conocer. Habría, estoy pensando yo, quizás ponernos en contacto con algunos de los vecinos del lugar, pero de eso no se conoce nada. Sí se ve se vio una enorme columna de humo, sobre todo personas en el aeropuerto que subieron fotos en sus redes sociales, y parece que fue, bueno, ahí en el momento de despegar, que según muchos técnicos
algo que estaba hablando recientemente con un ex piloto. Bueno, pues es el momento más peligroso del viaje, es decir, incluso más peligroso que el aterrizaje. Estamos hablando del despegue, es un momento bastante peligroso en lo que es la manipulación de una aeronave. Exactamente, recién nos decía el especialista con el que estábamos hablando que tanto despegar como aterrizar puede tener un montón de factores que pueden tener en riesgo para que se estrelle finalmente. Oliver, te agradezco muchísimo toda la información que nos vas brindando. Por supuesto, vamos a seguir en contacto directo. Los habitantes locales dicen que hay sobrevivientes tras el siniestro. Supuestamente los vieron trasladarse en ambulancias. Por supuesto, tengamos toda esta información como potencial, pero este hecho se suma a una trágica serie de catástrofes aéreas.